¿sabías que el mayor peligro no es fracasar, sino no intentarlo? Quedarte en tu zona de confort te está frenando más de lo que crees. En este video, te mostraré por qué no arriesgarse puede ser tu mayor error. Quédate hasta el final para descubrir el secreto del éxito que nadie te ha contado. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te arriesgaste o decidiste no hacerlo? Desde que somos pequeños, nos enseñan que la seguridad es lo más importante. Nos dicen que debemos evitar los riesgos, que debemos buscar siempre lo seguro y lo que nos da garantías. Nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad en general nos empujan hacia una vida donde el menor riesgo posible sea nuestro objetivo final. Se nos insta a buscar trabajos estables, seguir caminos predecibles y evitar lo incierto a toda costa. Pero, ¿te has detenido a pensar qué tan real es esa seguridad que tanto nos inculcan? La verdad es que, lo que creemos que es una vida segura y cómoda, muchas veces no es más que una ilusión. Porque, aunque evitamos riesgos evidentes, también estamos perdiendo oportunidades cada vez que optamos por lo seguro. Cada decisión que tomamos para permanecer en nuestra zona de confort, para no arriesgarnos, es una pequeña traición a nuestro verdadero potencial. En lugar de ver la seguridad como una meta, deberíamos verla como una jaula invisible. Una jaula construida con las expectativas de los demás, con nuestros propios miedos y, sobre todo, con la creencia de que si no arriesgamos, no fracasaremos. Pero aquí es donde radica el verdadero peligro, el riesgo de no arriesgarse. Porque cuando te aferras a lo seguro, lo que realmente estás haciendo es cerrarte puertas. Puertas que podrían llevarte a descubrir un mundo lleno de nuevas experiencias, éxitos inesperados y crecimiento personal. Esta ilusión de seguridad nos ha hecho creer que no movernos es lo más sensato, pero en realidad, no hacer nada es una de las decisiones más arriesgadas que podemos tomar. Quedarse quieto, atrapado en una vida donde todo parece estar bajo control, es lo que realmente nos pone en peligro. Porque el mundo sigue avanzando, con o sin nosotros. Imagina por un momento cuántas oportunidades has dejado pasar en tu vida por temor a arriesgarte. Tal vez una oferta de trabajo que parecía fuera de tu alcance, o una relación que no te atreviste a perseguir porque temías el rechazo. Quizás una idea que tenías en mente pero que nunca desarrollaste porque te aterraba el fracaso. Y al final del día, te das cuenta de que el verdadero peligro no era tomar esos riesgos, sino quedarte donde estabas, sin avanzar. La seguridad es, entonces, una promesa vacía. Una promesa que nos lleva a una vida donde no nos exponemos, donde no tomamos decisiones arriesgadas, pero también una vida donde no crecemos, no aprendemos, y no experimentamos lo que realmente podríamos ser. Cuando optamos por no arriesgarnos, evitamos el peligro evidente de un posible fracaso, pero lo que no siempre consideramos es el precio oculto que estamos pagando. Cada vez que elegimos la comodidad sobre el desafío, que preferimos la rutina sobre lo nuevo, estamos construyendo un muro invisible alrededor de nuestras posibilidades. Este muro no se nota de inmediato, pero con el tiempo, nos rodea por completo, y nos encontramos atrapados en una vida que, aunque aparentemente segura, carece de propósito, pasión y crecimiento. Uno de los mayores precios de no arriesgarse es la acumulación de arrepentimientos. Imagina, por un momento, llegar al final de tu vida y darte cuenta de que las oportunidades que más valoras no son las que tomaste, sino las que dejaste pasar. Aquella vez que te quedaste en un trabajo que no te hacía feliz porque te daba estabilidad, o cuando no seguiste tu pasión porque parecía arriesgado. Y, peor aún, aquellas veces que decidiste no actuar porque el miedo a fallar te dominaba. Esa sensación de que podrías haber hecho mucho más, pero decidiste no hacerlo, es uno de los mayores arrepentimientos que una persona puede enfrentar. A largo plazo, este miedo al riesgo, este temor al fracaso, se transforma en una sensación constante de insatisfacción. Aunque a primera vista no parece evidente, el ser humano necesita desafíos para crecer. Necesitamos salir de nuestra zona de confort para sentirnos realizados. Pero cuando evitamos tomar riesgos, nos privamos de esa fuente de crecimiento personal. La vida se vuelve predecible, rutinaria, y en lugar de enfrentar nuevos retos, nos conformamos con lo que ya conocemos.
Y aunque en el corto plazo esto puede parecer una victoria, no fallamos, no perdemos nada, en el fondo estamos perdiendo algo mucho más valioso, la posibilidad de convertirnos en lo que realmente podríamos ser. No tomar riesgos no solo afecta nuestra realización personal, sino también nuestras relaciones. Piensa en aquellas personas que jamás se atrevieron a hablar con alguien por miedo al rechazo, o que nunca persiguieron una relación que realmente querían por temor a lo que podría salir mal. En lugar de vivir experiencias llenas de emoción y conexión, terminan atrapados en relaciones que no les llenan o, peor aún, aislados, temiendo el dolor del rechazo. Y no solo las relaciones personales sufren cuando evitamos riesgos. En el ámbito laboral, por ejemplo, las personas que se aferran a lo seguro suelen quedarse estancadas. Mientras otros avanzan, innovan y persiguen oportunidades que inicialmente parecen inalcanzables, quienes evitan los riesgos terminan quedándose atrás. No hay mayor trampa que la rutina, ese confort que nos hace creer que estamos a salvo, cuando en realidad estamos perdiendo la carrera. La paradoja es que, en muchas ocasiones, no arriesgarse es el mayor riesgo de todos. El mundo sigue avanzando a nuestro alrededor y mientras nosotros permanecemos inmóviles, otros están tomando las oportunidades que dejamos pasar. Empresas que nunca se arriesgan a innovar acaban siendo superadas por aquellas que sí lo hacen. Personas que nunca se atreven a dar el salto hacia sus sueños terminan viviendo vidas de mediocridad, mientras otros disfrutan del éxito porque tuvieron el coraje de intentarlo, a pesar del miedo. El precio de no arriesgarse no siempre se ve reflejado en grandes fracasos o pérdidas inmediatas, sino en una vida llena de lo que podría haber sido. Cada puerta que decidimos no abrir, cada camino que no exploramos por temor, es una oportunidad que nunca volverá. Y con el tiempo, esas oportunidades perdidas pesan más que cualquier error que podríamos haber cometido al arriesgarnos. Porque, al final del día, lo que más lamentamos no son nuestros fracasos, sino las veces que ni siquiera lo intentamos. El costo emocional también es alto. Al no arriesgarse, podemos caer en una especie de inercia emocional, donde la vida parece estar bien en la superficie, pero nos falta ese fuego interior que solo se enciende cuando enfrentamos desafíos. Cuando evitamos riesgos, evitamos también la posibilidad de sentir una satisfacción profunda por haber superado esos desafíos. Esa satisfacción que solo llega cuando nos enfrentamos a lo incierto y lo vencemos. Sin esa chispa de emoción, la vida puede sentirse vacía, monótona y sin propósito. El miedo al fracaso es quizás uno de los mayores enemigos de nuestra evolución personal y profesional. Desde pequeños, la idea de fallar ha sido asociada con la vergüenza, el ridículo y el desánimo. Nos enseñan a temer al error, a verlo como una mancha en nuestro historial, algo que debemos evitar a toda costa. Este temor, que a veces parece inofensivo, puede crecer hasta convertirse en una barrera insuperable, impidiéndonos tomar decisiones audaces o seguir caminos que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el fracaso no es el fin del camino, sino una parte natural e inevitable de él. Las personas más exitosas, aquellas que han dejado huella en la historia, no han llegado a donde están porque evitaron fallar, sino porque fracasaron y aprendieron de esos fracasos. Y es aquí donde radica una verdad fundamental: el fracaso no es lo que te detiene, sino el miedo a él. Cuando vivimos con miedo a fallar, nuestras decisiones se vuelven pequeñas, limitadas. El miedo al fracaso crea una especie de parálisis que nos impide tomar riesgos, y cuando no tomamos riesgos, no avanzamos. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias inseguridades, atrapados en una vida que parece segura pero que en realidad está estancada. Es como si lleváramos una pesada carga sobre los hombros, la cual nos empuja hacia abajo y nos impide levantarnos cuando realmente lo necesitamos. Este temor no solo nos detiene a nivel individual, sino que también afecta nuestras relaciones, nuestros proyectos y nuestras metas. Muchas personas, al temer el fracaso, prefieren no empezar algo nuevo, ya sea un emprendimiento, una relación o un cambio radical en su vida. Y cuando evitamos empezar, estamos renunciando a la posibilidad de éxito incluso antes de intentarlo. Es como estar frente a una puerta que podría llevarnos a donde siempre quisimos estar, pero decidir no abrirla porque el miedo nos dice que quizás no lo logremos.
El miedo al fracaso también nos hace conformistas. Nos empuja a quedarnos en trabajos que no nos llenan, en relaciones que no nos hacen felices, y en situaciones que nos frustran, solo porque creemos que intentar algo diferente podría resultar peor. Pero lo que no vemos es que, al quedarnos en nuestra zona de confort, estamos eligiendo un tipo diferente de fracaso, el fracaso de no intentarlo. Y ese, irónicamente, es un fracaso mucho más grande. Este miedo también está muy relacionado con el miedo al juicio de los demás. Nos preocupa lo que la gente pensará si fallamos, si nuestras decisiones no salen como esperábamos. Tememos ser juzgados, ridiculizados, o vistos como incompetentes. Este miedo al que dirán es una cadena invisible que limita nuestra capacidad de actuar. Nos convertimos en prisioneros de las expectativas de los demás en lugar de seguir nuestro propio camino. Pero, al final del día, quienes realmente avanzan en la vida son aquellos que han aprendido a no temer el juicio de otros y que entienden que las opiniones externas no definen su valor ni su potencial. Ahora, hablemos de las consecuencias psicológicas y emocionales que trae consigo este miedo constante al fracaso. Vivir con ese temor crea una ansiedad subyacente que se filtra en todos los aspectos de nuestra vida. Nos volvemos más inseguros, más indecisos, y cada pequeño paso que damos está lleno de dudas. Esto nos consume lentamente, porque en lugar de disfrutar del proceso de la vida, pasamos nuestros días preocupándonos por lo que podría salir mal. Y mientras estamos atrapados en este círculo de miedo, el tiempo sigue pasando. Y cada día que pasa es una oportunidad perdida para aprender, crecer y experimentar algo nuevo. A nivel emocional, el miedo al fracaso genera una sensación de insuficiencia. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos lo suficientemente preparados o que no merecemos el éxito que deseamos. Este tipo de autoconversación negativa puede destruir nuestra confianza, erosionar nuestra autoestima y finalmente hacer que dejemos de intentarlo por completo. Es una trampa mental en la que caemos cuando no comprendemos que el fracaso no define nuestro valor, sino cómo respondemos a él. El miedo al fracaso no solo paraliza, sino que también limita nuestra capacidad de aprender. Porque cuando evitamos fallar, evitamos también las lecciones que el fracaso nos enseña. Las experiencias más valiosas, las que realmente nos forman como personas, son aquellas en las que hemos tropezado, hemos caído y hemos aprendido a levantarnos. Pero si nunca nos arriesgamos, nunca aprenderemos esas lecciones. Nos quedamos en la superficie, sin explorar la profundidad de nuestras capacidades. Es importante recordar que fallar no significa que hayamos fracasado como personas. Cada vez que fracasamos, nos damos la oportunidad de crecer, de adaptarnos, de volvernos más fuertes y más sabios. Cada error que cometemos es una lección en potencia. Lo que realmente nos define no es cuántas veces fallamos, sino cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos y seguir adelante. Arriesgarse es una palabra que, para muchos, suena alarmante, casi temeraria. Nos hace pensar en saltos al vacío, en decisiones impulsivas que podrían salir mal. Pero en realidad, tomar riesgos no es lo mismo que ser imprudente. Existen riesgos calculados, aquellos que tomamos con plena conciencia de los posibles resultados y con la seguridad de que las recompensas, incluso si no obtenemos el éxito inmediato, valdrán la pena. El problema es que el ser humano, por naturaleza, tiende a evitar el riesgo. Evolutivamente, estamos programados para buscar la seguridad y evitar el peligro. Pero, en la vida moderna, ese instinto nos juega en contra. En lugar de enfrentarnos a bestias salvajes o peligros físicos, los riesgos que debemos tomar suelen ser emocionales, intelectuales o financieros. Y, aunque ya no estamos luchando por nuestra supervivencia, actuamos como si lo estuviéramos, aferrándonos a lo conocido por miedo a lo incierto. El riesgo calculado, sin embargo, es una herramienta poderosa para crecer y prosperar. ¿Cómo funciona este concepto? Primero, implica analizar la situación en su totalidad, comprender los pros y los contras, las posibles consecuencias y, lo más importante, los aprendizajes que obtendremos de cualquier resultado. No se trata de saltar sin pensar, sino de dar un paso consciente hacia lo desconocido, sabiendo que, aunque haya obstáculos,
el viaje en sí nos fortalecerá. Tomemos como ejemplo a los grandes inventores y emprendedores de la historia. Ninguno de ellos alcanzó el éxito sin tomar riesgos calculados. Cada nuevo invento, cada nueva idea empresarial, implicaba una apuesta en la que podía salir mal, pero también la posibilidad de algo grandioso. Pensemos en Thomas Edison, quien, antes de inventar la bombilla, fracasó miles de veces. Cada uno de esos intentos fallidos era un riesgo calculado, un paso hacia algo más grande, porque sabía que el proceso de fallar también lo acercaba a encontrar la solución. En nuestras vidas cotidianas, también debemos aprender a tomar estos riesgos calculados. Puede ser cambiar de carrera, mudarse a otra ciudad, emprender un proyecto personal o simplemente expresar nuestras opiniones con más firmeza. Todos estos pasos requieren coraje, porque nos sacan de nuestra zona de confort y nos exponen a la posibilidad del fracaso. Pero, si evitamos estos riesgos, estamos eligiendo algo peor que el fracaso, la estancación. El riesgo calculado no solo nos abre puertas, sino que también nos enseña lecciones valiosas sobre nosotros mismos. Nos desafía a desarrollar habilidades que quizás no sabíamos que teníamos, a enfrentar nuestros miedos y a crecer en el proceso. Si nunca nos arriesgamos, si siempre elegimos el camino seguro, nunca sabremos de qué somos realmente capaces. Tomar riesgos calculados no significa no tener miedo. De hecho, el miedo siempre estará presente, porque es una emoción natural ante lo desconocido. Sin embargo, lo que distingue a las personas que avanzan de las que se quedan en su zona de confort es que, a pesar del miedo, se arriesgan. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Hay un dicho que dice, el barco está seguro en el puerto, pero no fue construido para quedarse ahí. Este proverbio resume perfectamente la idea de tomar riesgos calculados. En la vida, todos tenemos un potencial por explotar, pero solo podemos descubrirlo si estamos dispuestos a zarpar hacia lo desconocido. Si pasamos toda nuestra vida anclados en el puerto de la seguridad, nunca sabremos lo que podríamos haber alcanzado. El verdadero riesgo no es fallar. El verdadero riesgo es no intentarlo. Es pasar nuestra vida preguntándonos qué podría haber pasado si hubiéramos tenido el valor de dar ese paso, de tomar esa decisión, de arriesgarnos a algo más grande. Y ese tipo de arrepentimiento es mucho más difícil de sobrellevar que cualquier fracaso temporal. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo tomar un riesgo calculado? Hay varias preguntas clave que podemos hacernos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Puedo lidiar con ese peor escenario? ¿Qué es lo mejor que podría suceder si tomo este riesgo? ¿Estoy dispuesto a aprender de este proceso, independientemente del resultado? Si las respuestas nos conducen hacia un camino de crecimiento, entonces probablemente valga la pena arriesgarse. Recuerda también que el crecimiento personal, a menudo, no se encuentra en el destino final, sino en el proceso. Cuando tomamos riesgos, aprendemos no solo del éxito, sino también de los obstáculos y los errores. Cada desafío que enfrentamos nos moldea, nos fortalece y nos prepara para tomar decisiones aún más audaces en el futuro. Una vez que entendemos que el fracaso no es el fin, sino una parte natural del proceso de aprendizaje, el miedo disminuye. Nos damos cuenta de que, incluso si caemos, no será el fin del mundo. Y esa perspectiva nos da el valor para seguir adelante, para intentar cosas nuevas y para tomar riesgos calculados que, a largo plazo, nos llevarán a donde realmente queremos estar. Cuando tomamos el paso de arriesgarnos, estamos abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. A pesar del miedo y las dudas, cuando tomamos ese riesgo calculado, algo extraordinario ocurre, crecemos. Este crecimiento no solo se manifiesta en los logros externos, como éxito profesional, nuevas oportunidades o mejoras en nuestra vida personal, sino también en una transformación interna profunda. Al arriesgarnos, empezamos a redefinir nuestra percepción de lo que somos capaces de hacer. Pasamos de ser personas que temen fallar a personas que se atreven a intentarlo. Es en ese momento de valentía, cuando nos lanzamos a lo desconocido, que empezamos a descubrir nuestra verdadera fuerza. Y aunque el resultado inmediato del riesgo no siempre sea exitoso,
el simple hecho de habernos atrevido ya nos coloca en un nivel superior al que estábamos antes. Por ejemplo, imagina a alguien que lleva años trabajando en un empleo que no le apasiona. El miedo a lo desconocido, a no encontrar algo mejor o a fracasar en otro campo lo mantiene atrapado en esa rutina. Pero, un día, decide arriesgarse y cambiar de trabajo, apostar por una nueva carrera o iniciar su propio negocio. Este riesgo, que al principio parece enorme y aterrador, puede conducir a una vida mucho más plena y gratificante. Incluso si enfrenta obstáculos o fracasos iniciales, habrá ganado algo invaluable, la experiencia de haberlo intentado y, con ello, una mayor confianza en sí mismo. Los beneficios de arriesgarse van mucho más allá de las recompensas tangibles. El crecimiento personal es la verdadera recompensa. Cada vez que nos enfrentamos a un reto o superamos un obstáculo, estamos entrenando nuestra resiliencia, nuestra capacidad para adaptarnos y superar adversidades. Estos son los pilares del éxito a largo plazo, no solo en el sentido material, sino también en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y nuestras vidas. Además, tomar riesgos nos enseña a ver el fracaso de una manera diferente. Cuando comprendemos que los errores son parte del proceso, que cada vez que caemos nos estamos acercando más a nuestra meta, el miedo al fracaso pierde su poder. De hecho, muchas personas exitosas cuentan que sus momentos de mayor crecimiento ocurrieron justo después de un gran fracaso. Porque cada fracaso trae consigo lecciones valiosas, nos muestra que estrategias no funcionan, nos obliga a reflexionar sobre nuestras debilidades y nos empuja a reinventarnos. El miedo a arriesgarse a menudo está relacionado con el miedo a perder lo que ya tenemos. Sin embargo, lo que a menudo no consideramos es que, al no arriesgarnos, estamos perdiendo algo mucho más grande, la posibilidad de vivir una vida más rica, más emocionante y llena de nuevas experiencias. Las personas que se atreven a salir de su zona de confort son aquellas que descubren nuevas oportunidades, desarrollan nuevas habilidades y, en última instancia, alcanzan un sentido de plenitud que nunca hubieran conocido si se hubieran quedado en su zona de confort. Por supuesto, no todos los riesgos conducen a un éxito inmediato. Pero lo que sí garantizan es un crecimiento personal significativo. Cuando tomamos un riesgo, incluso si fallamos, estamos ganando algo. Aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y sobre el mundo que nos rodea. Y esta experiencia, en sí misma, es invaluable. Hay una historia muy famosa sobre un hombre que vivió toda su vida en una pequeña aldea, sin atreverse jamás a aventurarse más allá de sus fronteras. Le tenía miedo a lo desconocido y prefería la comodidad de lo familiar. Cuando envejeció, se dio cuenta de que, aunque había vivido una vida segura, también había vivido una vida vacía, sin experiencias significativas. El mayor riesgo que tomó fue nunca arriesgarse. Por otro lado, aquellos que se atreven a cruzar sus límites, aunque a veces tropiezan en el camino, encuentran una vida mucho más rica y significativa. Saben que no siempre será fácil, pero entienden que el crecimiento real ocurre en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos en los que nos empujamos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes. Para arriesgarse no se necesita ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Es ahí donde nace el verdadero valor. Y ese valor no solo nos recompensa externamente, sino que también transforma nuestra forma de ver el mundo. Nos volvemos más abiertos a nuevas oportunidades, más resilientes ante los desafíos, y más conscientes de nuestro propio potencial. En resumen, el verdadero peligro no está en fallar al tomar un riesgo, sino en no arriesgarnos nunca. Quedarse en lo seguro y conocido puede parecer cómodo, pero a largo plazo, es la receta para una vida de arrepentimientos y oportunidades perdidas. En cambio, cuando nos arriesgamos, incluso si no obtenemos el éxito que esperábamos, siempre salimos ganando de una manera u otra. Porque en el proceso, descubrimos algo mucho más importante, descubrimos de qué estamos realmente hechos. Al final de todo, lo que debemos preguntarnos no es si fallaremos al arriesgarnos, sino si estamos dispuestos a vivir una vida de arrepentimientos por no haberlo intentado. El verdadero fracaso no radica en caer, sino en nunca haberse levantado para intentar.
Cada vez que optamos por no arriesgarnos, estamos renunciando a nuestro propio crecimiento, a la posibilidad de experimentar algo nuevo y, en última instancia, a la oportunidad de vivir una vida plena y auténtica. Piensa por un momento en las personas que más admiras. Ya sean grandes emprendedores, artistas, líderes o incluso personas en tu entorno cercano que han logrado algo significativo en sus vidas. ¿Qué tienen en común? No es su falta de miedo, sino su capacidad para actuar a pesar de él. Estas personas han comprendido que el mayor riesgo es quedarse estancado, es no intentar y conformarse con una vida que no les satisface. Es fácil caer en la trampa de la seguridad y el confort. Nuestro instinto natural busca evitar el peligro, protegernos del dolor y mantenernos en lo conocido. Pero esa seguridad es una ilusión. Porque, al no arriesgarnos, estamos renunciando a la posibilidad de experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. El miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero es solo al atravesarlo que descubrimos nuestro verdadero potencial. Si hay algo que quiero que te lleves de este video, es esto: el mayor riesgo es no arriesgarse. Vivir una vida segura, sin desafíos, puede parecer cómodo al principio, pero, con el tiempo, se convierte en una prisión. Cada riesgo que tomamos, por pequeño que sea, nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. Y aunque el fracaso es parte del camino, lo es también el éxito, el crecimiento y la satisfacción de saber que lo intentaste. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, cuando sientas ese nudo en el estómago y el miedo te invite a quedarte en tu zona de confort, recuerda esto: el peligro real no está en tomar el riesgo, sino en dejar pasar la oportunidad. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, no permitas que el miedo te paralice. Arriesgarse es vivir, y la vida está ahí, esperando a ser explorada, si tienes el valor de tomar el primer paso.